Los precios de los autos en Argentina son carísimos. Mirá Chile, Paraguay, México, Estados Unidos. Muchos modelos de autos cuestan la mitad. Eso no va a cambiar de forma significativa en el corto ni en el mediano plazo. Hay 7 motivos principales y eso incluye el robo que son las patentes. Ahora profundizo. Cada vez que pruebe un auto que no es Mercosur, festejo si vale menos del doble de lo que vale en el resto del mundo. El Ford Mustang de la semana pasada valía solo 40% más de lo que vale en México y por eso dije que tenía una de las mejores relaciones precio-producto del mercado argentino. No pasa solo con los autos caros. Los autos que en China valen $10.000 terminan costando $20.000 acá. Hay autos incluso fabricados acá mismo en Argentina que cuando se exportan se terminan vendiendo en ese mercado más baratos de lo que se venden acá mismo. Hoy se escucha hablar muchísimo de que los autos van a bajar de precio. De hecho, los precios de los autos entre febrero de 2025 y hoy bajaron en dólares entre un 10 a 15%. La mala noticia es que estamos lejísimos de equiparar a los países que tienen precios de los autos baratos. Eso no va a suceder. No vengo a hablar de si eso está mal o está bien. Vengo a dar las explicaciones de por qué sucede. Motivo 1. Los aranceles no se pueden tocar. En Argentina, todos los autos que vengan de fuera del Mercosur o México pagan 35% de arancel a las importaciones. De Brasil pagan 0%, de Japón 35%. Por eso el grueso de las importaciones, los dólares que salen, no van a China con B y D. Van a Brasil. 60% de los autos que se venden en Argentina vienen de Brasil. El problema es que ese 35% de impuesto a las importaciones no es algo que pueda cambiar unilateralmente a Argentina. Es un impuesto que está acordado con Brasil y es una parte integral del Tratado de Libre Comercio que tenemos con el Mercosur. O sea que aunque se despierte mañana Sturzenegger todo loco y diga "No, yo quiero sacar los impuestos de los autos que vengan de cualquier parte", no se puede. O bueno, se puede, pero saliendo belicosamente del Mercosur y generando el conflicto diplomático más grande con Brasil de los últimos 156 años. La guerra de la Triple Alianza, pero Yaris contra Hilux. Hecha la ley, hecha la trampa. Porque las regulaciones del Mercosur permiten exenciones impositivas siempre y cuando no afecten a un volumen significativo del producto y busquen fomentar a sectores puntuales. Y en esa exención caben, por ejemplo, los 10.000 autos que van a entrar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahí también entra el régimen de autos que pueden entrar sin aranceles si son híbridos o eléctricos y cuestan menos de $16.000. Son medidas que hacen que los autos estén un poco más baratos, pero que no hacen cambios sustanciales en un mercado de 600.000 autos al año. Fuera de eso, en lo que respecta al gobierno nacional, no tienen mucho más margen de maniobra. Lo que sí podrían y deberían es sacar el mal llamado impuesto al lujo que sigue afectando a los autos que ingresan al país costando más de $40.000. Lo que también puede y debe hacer el gobierno nacional es modificar la tasa de estadística que hoy es del 3% y hace 15 años era del 0,5%. En mi opinión debería ser directamente del 0%. La tasa de estadística es literalmente un impuesto que supuestamente financia lo que es la fiscalización y estadística interna de la aduana. El centro de cómputos de la NASA debería ser la aduana con semejante caja. Se llevan 3% del valor de toda la mercadería que entra al país. Este es un gran momento para que te suscribas al canal si te viene pareciendo interesante el video. Muchísimas gracias. Motivo 2. Las patentes. Si comprar un auto en Argentina es carísimo, mantenerlo es absurdamente caro al punto de llegar a ser un delirio. En este país se cobran cosas que casi no se cobran en ningún otro país del mundo. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está cobrando hasta 6% al año en concepto de patentes por la mera tenencia del auto. O sea, te cobran 6% del valor del auto solo por tenerlo en tu posesión. Ya bordea prácticamente lo confiscatorio. Incluso a alguien que tenga muchísima plata le duele y le genera un impacto muy fuerte financieramente pagar semejante porcentaje del valor del auto solamente por tenerlo estacionado. No incluye ni mantenimiento, ni la cochera, ni el seguro, ni el combustible. De hecho, si hoy tenés un auto gama media 2017 a 2021 para arriba, probablemente tu costo más grande no sea ni combustible, ni el seguro, ni la cochera, como decía antes, sea
los impuestos de tenencia, la patente. Y ojo que acá estoy usando de ejemplo a la ciudad de Buenos Aires, pero ni la provincia de Buenos Aires, ni la de Neuquén, ni muchas otras provincias del país se quedan atrás en lo que cobran de patentes. El concepto mismo de impuesto patrimonial por la propia tenencia del auto, un impuesto que varía según cuánto vale tu auto y se paga de forma anual, es algo que aplica muy pocos países. En Europa, por ejemplo, en muchos países se paga una tasa anual en función de la cilindrada o del peso del auto, que justamente se condice con el costo de mantenimiento de los caminos o de la contaminación. Y se suponía que era porque era la categoría máxima de contaminación. Aún así, eran 250 euros al año. En Argentina, en cambio, un auto 0 kilómetro de gama media paga $1000 al año de patente. En Estados Unidos, por ejemplo, es un monto fijo que varía según el estado y oscila entre 80 y 120 dólares al año. Chile sí tiene algo bastante parecido a lo que tiene Argentina, lo llaman permiso de circulación, pero aún así el escalafón más alto paga 2% al año. No 6. En Argentina, si se te ocurre comprarte un Mercedes 0 kilómetro base, pelado, un A200 con el 1.3 turbo de origen Renault, incluso en ese caso vas a terminar pagando una buena cuota de colegio privado de forma bimestral en concepto de patente. Y hasta incluso para el que puede comprar un Mercedes, pagar eso de patente de forma bimestral duele. Creo que lo más terrible de patentes como impuesto es que es un impuesto que se paga sobre otros impuestos. Se cobra sobre un valor del auto que ya está inflado por efecto del IVA, de los aranceles, de ingresos brutos. Entonces es como una cascada de impuestos. El tema es que patentes y en general los impuestos a los autos son de los impuestos más fáciles de cobrar para un gobierno. Tiene bajo costo político porque en el imaginario popular el que tiene un auto medianamente nuevo forma parte de los ricos. Y además porque es un impuesto del que es muy difícil de escapar. ¿Cómo haces para no pagar patente? Aunque le vendas el auto a alguien, ese alguien va a tener que pagar esa patente. Es inescapable. La única forma en que un auto deje de pagar patente es que deje de existir, que se prenda fuego. Se propuso que puedas radicar tu auto en la provincia que vos quieras y así, lógicamente, que puedas tenerlo empadronado en la provincia que menos patente pague. Pero esa medida por ahora encontró oposición judicial de las provincias y no fue implementada. Entonces, al estar tan metido culturalmente y ser una fuente inescapable de ingresos para provincias y distritos, no van a bajar los impuestos a la tenencia de los autos en el corto o mediano plazo, tampoco. Venía el Carbriata Concurs, que es el evento que estoy organizando yo en el Autódromo de Dolores, que falta muy poco. Es el sábado 7 de marzo y es una muestra de autos como nunca se hizo en Argentina. Vas a tener autos de todas las épocas, de todos los estilos, que no solo van a estar quietos, expuestos de forma muy linda sobre el predio, sino que además los vas a poder ver en movimiento para escucharlos y sentirlos como corresponde. Dejo el link para que saques los tickets en el comentario fijado y nos vemos ahí. Motivo 3. De los impuestos de sellos tampoco nos vamos a poder deshacer. Si te cansaste de pagar patentes de tu auto y querés comprarte otro distinto, te vas a dar cuenta que transferirlo, cambiarlo de dueño es muchísimo peor. A modo de ejemplo, compré un auto la semana pasada por 7 millones de pesos y sobre ese auto pagué 611.000 pesos de transferencia, es más del 8%. Claro, en la normativa yo debería haber pagado un 4 o 5% de costo de la transferencia, que de por sí es altísimo. Pero como el valor de tabla, el valor fiscal, era mucho más alto que el valor real de mercado del auto, pagué impuestos sobre ese valor ficticio elevado que no se condice con lo que yo realmente había pagado el auto. No le importó al Estado que la unidad que estaba comprando tuviera 188.000 kilómetros o el motor con la peor fama de los últimos 20 años. Después van a ver bien qué compré. El problema que hoy hace que cada transferencia sea tan cara es el impuesto de sellos que depende de cada provincia. Y dependiendo en dónde hagas esa operación, cada provincia te va a cobrar lo que se le cante. En el ejemplo del auto que compré que les decía recién, el gobierno nacional me cobró solo 1% de ese valor fiscal totalmente inflado del auto. Y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires me cobró 4%. Eso también es la gallina de los huevos de oro. Una caja de bajo costo político y difícil de escapar que es gigante para las provincias. Por eso tampoco vamos a ver transferencias más baratas en el corto o mediano plazo. Motivo 4. Va a tardar décadas para que los importadores y los concesionarios se animen a tener márgenes más bajos. En la cultura emprendedora argentina es indispensable tener márgenes altos para poder sobrevivir crisis. El que no usa la época buena para engordar sus bolsillos
inevitablemente se funde en la época de vacas flacas. Llevamos por lo menos 120 años de subidas y bajadas ininterrumpidas que se llevaron puestos a prácticamente todos los que intentaron hacer algo por su cuenta. Todo argentino lo sabe porque lo vivió, y si no porque se lo dijo su papá, o si no porque se lo dijo su abuelo. Si tus márgenes son demasiado finos en Argentina, en la primera de cambio te llevan puesto. Entonces el argentino construye sobre seguro, construye sobre márgenes grandes, incluso si es a veces a costa de su propio crecimiento. Pasa en todas las industrias y en los autos lógicamente también. Quizás un importador podría aprovechar ganar $200 por auto e inundar el mercado de su marca, crecer en concesionarios y tener un montón de participación de mercado. Pero sabe que si hace eso, en la primera que se cierran las importaciones o cambia el mercado o hay una recesión, va a quedar con una estructura sobredimensionada y probablemente se funda. Entonces dice, aprovecho este momento, gano $5.000 por auto y después tengo esa espalda para el momento no tan bueno. Es la psiquis que se construye después de momentos altos, muy altos, y crisis, muy crisis. Va a tomar décadas de estabilidad económica para que cambie esa cultura argentina de ir solamente por los negocios que son muy seguros. Hasta entonces, los márgenes seguirán siendo más altos que en otros países de la región y eso también contribuirá a que los autos sean un poquito más caros. Motivo 5. Ingresos brutos financia al país. Otro impuesto provincial que es uno de los que más encarece a los autos, especialmente los que se producen en el país. De ingresos brutos no zafa ni una provincia ni distrito, es una peor que la otra. Es un impuesto que literalmente se paga sobre tu facturación total, sin importar si tu margen es alto o bajo. A ingresos brutos tampoco le importa si ese auto después se va a exportar o se va a quedar en la Argentina. De hecho, ingresos brutos encarece terriblemente a los autos nacionales porque se cobra sobre cada eslabón de la cadena de producción. Imagínate hipotéticamente que hubiera un auto íntegramente fabricado en la Argentina. Al chasis lo hace un proveedor, se le cobra ingresos brutos, se lo vende al siguiente que le pone motor, se le cobra ingresos brutos sobre la totalidad. El que le pone una óptica se le cobra ingresos brutos y después se cobra ingresos brutos sobre el total del auto armado. En cada eslabón de esa cadena se cobra 2, 3, 4, 5% de ingresos brutos. Cuando los fabricantes de autos de Argentina se quejan de que exportamos impuestos, se refieren principalmente a la incidencia de ingresos brutos. El problema es que en muchísimas provincias de Argentina ingresos brutos representa más del 90% de la recaudación total, así que no va a desaparecer pronto. En Detroit charlé con Martín Galdeano, que es el presidente de Ford para Latinoamérica, y me contó justamente que el proyecto de fabricar la Ford Everest en Argentina se dio de baja por la incidencia de ingresos brutos. Motivo 6. Al que tiene auto se le puede sacar lo que quiera. Es el bien ideal para ponerle impuestos. Culturalmente el costo político es casi nulo porque se considera que al que tiene auto en Argentina le va bien y entonces puede pagar más. Especialmente si ese auto no es particularmente barato. El auto es un bien registrable, con valor certero y que tiene una base imponible ideal para sacarle un porcentaje chiquito que representa, en términos absolutos, mucho. ¿Qué mejor que eso? Mientras culturalmente sigan las cosas así, no espero bajas significativas de precio. Motivo 7. No hay voluntad política. Está muy relacionado al punto 6, pero como culturalmente se ve al auto como un bien suntuoso, no hay un consenso político a nivel nacional, provincial y local de desgravar a los automóviles en general. No solo una baja de impuestos en la parte de compra, sino en lo que es transferencia y tenencia. Para que haya una baja significativa de impuestos, deberíamos estar todos de acuerdo en que es inviable pagar entre el 60 y el 120% de impuestos para la compra de un auto, luego el 4 a 8% cada vez que ese auto cambia de manos y el 6% solamente por tenerlo. Y ese 6% es anual. Todos estos motivos no evitan que circunstancialmente puedan bajar los precios de los autos 5 a 10% en dólares o en términos reales, especialmente si se saca el impuesto al lujo, si se baja la tasa de estadística o si hay alguna mejora pequeña en lo que es los márgenes o los costos de importación. Pero si quisiéramos entrar realmente al club de aquellos países que tienen autos baratos, Estados Unidos, México, Chile, Paraguay, bueno, ahí harían falta cambios muy profundos que no espero que se den en el corto o mediano plazo. Espero este video te haya gustado y si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal.
Hasta luego.